Buenos días, muchachos. A continuación, para el área de sociales, les presento el tema de los sectores de la economía. Tema muy interesante porque tiene que ver con las actividades propias de la sociedad mundial. En este caso, vamos a centrarnos en las actividades económicas para nuestra nación, para nuestro país. Vamos a ver el origen, cómo se desarrollan cada una de estas actividades y cómo están clasificadas. A continuación, como siempre, les voy a presentar el experto en área que nos va a ayudar en el tema, para luego ir desentrañando cada uno de los elementos, aspectos y estructuras que necesitamos conocer para profundizar el tema. Buenos días, chicos, y un muy feliz año. Es muy grato volver a estar con ustedes y con la profesora Luz acompañándoles en sus clases. La economía comienza junto con la historia de la humanidad cuando el hombre se hace sedentario y empieza a explotar la agricultura y adicionalmente empieza el alfabeto. Los sectores de la economía comienzan con el primer sector, que es la primera explotación económica que hace el hombre, que es la agroindustrial, la agricultura y la ganadería. Este sector de la economía va a ser el preponderante desde el comienzo de la historia hasta prácticamente el siglo XVIII de la época moderna. El segundo sector de la economía, el sector industrial, tiene que ver con la transformación de los elementos de la naturaleza, con la química, con la mecánica, con la física y con la ingeniería, para producir máquinas o materiales que necesitamos, pero no en forma artesanal. Mientras se hace en forma artesanal hasta la revolución industrial, no hablamos de un sector industrial de la economía. Empezamos a hablar de un sector industrial de la economía con el proceso de industrialización que se da en Inglaterra, Holanda y Bélgica y posteriormente en Estados Unidos a mediados de los 1700, o sea, 1760 y siguientes, que marca el predominio de estos países para la próxima centuria. No es que desaparece la agricultura, pero es que la industria empieza a emplear al mayor volumen de personas en la humanidad. Comienza la migración del campo a las ciudades y el trabajo en las fábricas y surge lo que se ha dado en llamar la clase obrera. Antes de la revolución industrial no había clase obrera. La gente eran campesinos, artesanos y algunos docentes y la parte de la iglesia y la milicia, pero no había este concepto actual de obrero. A medida que se consolida la era industrial, surgen los servicios como la banca, como los transportes que usan máquinas, usan trenes, pero la función del transporte no es vender trenes, es mover gente y mercancía de un lugar a otro. Este sector empieza a crecer muchísimo y suplanta en número de trabajadores y en volumen económico al sector industrial y se le bautiza entonces con el nombre de sector servicios o sector terciario de la economía. Los países llamados desarrollados son aquellos en los que la mayor parte de su riqueza está basada en el sector terciario. Los países en vías de desarrollo tienen la mayor cantidad de sus recursos en el sector primario de la agricultura y también de la explotación de materias primas, o sea, minería básica, petróleo, hierro, aluminio, oro, sal, etcétera, pero sin transformarlo en una industria. A medida que ha pasado el tiempo, en los últimos años del siglo XX y en estos 20 años que corren del siglo XXI, el sector servicios se ha desdoblado o se han separado dos partes de él para crear el llamado cuarto sector y quinto sector. El cuarto sector sería el transporte y el quinto la tecnología. Hablemos ahora de Venezuela. Venezuela, vamos a decir que comienza con el periodo de la conquista,
Por lo tanto, se empieza por Cubagua y Margarita con la explotación de perlas, que duran muy poco. Se acaban las perlas. En Venezuela, en el territorio de la Capitanía General de Venezuela, no hay minas en aquella época. Por lo tanto, los colonizadores que están acá tienen que dedicarse a la agricultura. Entonces, Venezuela comienza el primer periodo con la explotación del cacao, que ocupa casi todo el periodo colonial. Después viene la del café, en la última parte del periodo colonial. Y para la independencia, pues, producimos café y cacao. Un poquito para consumo interno de otras cosas, pero estamos en el sector primario de la economía. Recuerden adicionalmente que el sector secundario va a nacer en 1760 y algo. Venezuela se independiza en 1821-24, que tiene ya la independencia absoluta, y se separa de la Gran Colombia en 1830. Industria no tenemos hasta el siglo XX, con la explotación petrolera, que en gran medida está en el sector primario, pero se empieza a desarrollar industrialmente el país a lo largo del siglo XX. Desarrollamos a final del siglo XX el sector de comunicaciones y servicio con la gran red de autopistas, carreteras, líneas fluviales, y posteriormente en el siglo XXI pues algo el sector quinto de la economía con un incipiente desarrollo en el área de software, tecnología e internet.